Pues bien, el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución es bastante cargado conceptualmente. Así que, como dijera Hannibal Lecter, vamos por partes. El tercer párrafo comienza hablándole directamente a todas las autoridades del Estado mexicano, diciéndoles que deben cumplir con los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los tratados, de acuerdo con sus competencias. Es decir, los derechos humanos no son un cheque en blanco ni una carta abierta para que el Estado haga lo que se le venga en gana, sino que todo acto que esté basado o que se haga en nombre de los derechos humanos debe estar forzosamente fundamentado en alguna atribución o en alguna facultad que la ley le otorga a una autoridad. Bajo esa premisa, este párrafo tercero nos habla de tres temas torales. Primero, ¿cuáles son las obligaciones de las autoridades con los derechos humanos? ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos que deben ser tomados en cuenta como una suerte de ejes rectores al momento de cumplir con esas obligaciones? Y nos establece deberes específicos relacionados con la protección y garantía de los derechos humanos. Les dije que esto iba a ser bastante cargado teóricamente, así que vamos a ver uno por uno estos conceptos. El párrafo tercero de este artículo nos dice que todas las autoridades, en el marco de sus competencias, deben respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Estas obligaciones no nos las inventamos nosotros, no nos salieron de la manga, sino que realmente las rescatamos de diversos tratados internacionales. La obligación del Estado de respetar los derechos humanos implica que éste no puede interferir con el cumplimiento de los derechos humanos sin una justificación. Un gran ejemplo de esta obligación es el artículo 16 de la Constitución, el cual impide que una autoridad interfiera en tu esfera jurídica sin un fundamento y un motivo. Esta obligación del Estado de respetar los derechos humanos nos lleva también a una frase muy acuñada, que es que los derechos humanos no son absolutos. Esto quiere decir que los derechos humanos no impiden definitivamente la intervención del Estado frente a particulares, sino que más bien establecen un espacio de autonomía en el cual el Estado no puede intervenir a discreción, sino únicamente a través de los medios y las condiciones previamente establecidos por la ley. La obligación de garantizar los derechos humanos tiene que ver con que el Estado haga accesibles los medios a través de los cuales las personas pueden acceder a sus derechos. Por ejemplo, si hablamos de las casillas o las boletas en las que votamos, ahí tenemos una garantía de los derechos políticos. O si tenemos la posibilidad de acceder a instituciones de educación o de salud, públicas o privadas, también se están garantizando esos derechos. Respecto a la obligación de proteger los derechos humanos, esta implica que el Estado debe evitar que él mismo o que otros particulares violen los derechos de las personas o, en dado caso, actuar cuando esto ya ha ocurrido. Vamos a ver más adelante que la obligación de proteger los derechos humanos se relaciona directamente con otras obligaciones muy específicas que, como dije, vamos a abordar un poco más adelante. Por último, la obligación de promover los derechos humanos implica que el Estado debe dar a conocer, debe difundir el contenido de los derechos humanos. Vamos a ver también un poco más adelante que esta obligación se relaciona por su naturaleza preventiva con las obligaciones específicas de protección y garantía. De esta primera parte tienes que quedarte con 4 cosas esenciales. Primero, las autoridades deben abstenerse de interferir en el cumplimiento de los derechos humanos sin una justificación jurídica. 2. El Estado debe crear las condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos. 3. El Estado debe actuar ante el menoscabo de esos derechos. Y 4. El Estado también debe promover el contenido de los derechos humanos. Ahora, siguiendo la redacción de este tercer párrafo, vamos a ver que los derechos humanos tienen 4 principios. Los derechos humanos son siempre universales, son interdependientes, son indivisibles y son progresivos. Ahora vamos a analizar un poco de qué trata cada uno de estos principios. El principio de universalidad es bastante autoexplicativo. Quiere decir que los derechos humanos se reconocen a todas las personas sin importar su sexo, nacionalidad, color de piel, etc. Por su parte, el principio de interdependencia me parece un tanto más interesante. Este quiere decir que el cumplimiento o afectación de un derecho humano puede afectar a otros como consecuencia. Por mencionar un ejemplo, el primer caso que resolvió la Corte Interamericana fue el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, y en este, la Corte Interamericana determinó que la desaparición forzada de personas constituía por sí misma una violación múltiple de derechos humanos, porque si bien es cierto que la desaparición forzada comienza con la privación de la libertad de una persona,
La desaparición forzada, digámoslo así, en su conjunto, afectaba tanto a la libertad personal como a la integridad e incluso a las garantías judiciales. Ahora bien, el principio de indivisibilidad es particularmente escabroso. Este principio implica que no existe una relación de jerarquía entre los derechos humanos. Es decir, el derecho a la libertad personal es tan importante como el derecho a la vida, y esos son tan importantes como el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la salud, o el derecho al agua. Y digo que es particularmente escabroso porque en la práctica, en la realidad, existen fricciones entre derechos humanos. Basta pensar, por ejemplo, entre el conflicto o el aparente conflicto que puede existir entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, cuando una figura pública ve que se exponen temas de su esfera más privada en medios de comunicación. O, por poner otro ejemplo, podríamos hablar sobre el conflicto que puede llegar a existir entre el derecho a la salud y la objeción de conciencia. Pues bien, esta cuestión sobre las fricciones entre los derechos humanos y las aproximaciones que hay para resolver estas situaciones son algo de tal magnitud que les vamos a dedicar su propia clase más adelante. Otro aspecto importante respecto al principio de indivisibilidad es que no existen jerarquías sobre derechos humanos, y eso también quiere decir que no hay ni clases ni generaciones de derechos humanos. Desgraciadamente se les ha intentado categorizar como por orden de aparición, pero la verdad es que hablar de generaciones de derechos humanos es únicamente una fuente de confusión sin ningún sustento jurídico. Entonces, mi más profunda recomendación es olvídense de las generaciones de derechos humanos, por favor. Y por último, el principio de progresividad quiere decir que los derechos humanos van evolucionando, van avanzando con el tiempo y al mismo tiempo impone la obligación de no ir retrocediendo en lo que ya se ha reconocido. Un ejemplo sobre derechos humanos que han sido progresivos, podríamos citar, por ejemplo, la creación de la posibilidad de las candidaturas independientes en nuestro país. O, por ejemplo, el reconocimiento de la aplicabilidad de los estándares de libertad de expresión a medios digitales, aun cuando esos medios digitales no existían cuando se reconoció precisamente el derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, desde una perspectiva de derechos humanos, no necesariamente una perspectiva enteramente práctica, estos derechos no podrían ser eliminados así como así, sino que tiene que haber una justificación para ello. Sobre ese tema, sobre la regresividad de los derechos humanos, sobre su posibilidad, no es algo que vayamos a ver muy comúnmente en la práctica, por lo tanto únicamente me voy a limitar a recomendarte el amparo 750/2015 de la primera sala de la Suprema Corte, en donde precisamente la primera sala se pronunció sobre los requisitos, ¿no?, que deberían cumplirse al momento de tomar medidas regresivas. Este es un tema que se ha desarrollado tanto a nivel nacional como internacional y no necesariamente vas a encontrar los mismos requisitos en la jurisprudencia nacional que en la internacional. Antes de concluir, de lo que te tienes que quedar de esta segunda parte de la clase es lo siguiente. Los derechos humanos se reconocen a todas las personas sin distinción, dependen unos de otros, no tienen jerarquías y por regla general avanzan y evolucionan y por excepción retroceden. Ahora sí, nos vemos en la siguiente clase para abordar los deberes específicos de protección y de garantía de los derechos humanos.